Cuando Roma avanzó hacia el interior de Hispania se encontró con los celtíberos, un conjunto de pueblos guerreros que no formaban un reino, pero compartían una misma forma de vida. Habitaban la meseta oriental y el sistema ibérico, en ciudades fortificadas llamadas oppida, situadas en colinas y pensadas para resistir ataques. La sociedad celtíbera giraba en torno al guerrero. El prestigio no se heredaba, se ganaba en combate. Desde jóvenes, los hombres eran educados para luchar y demostrar su valor. La guerra no era una excepción, sino parte natural de la existencia. Sus armas eran de gran calidad. Espadas de hierro, lanzas y escudos redondos, tan eficaces que Roma acabaría adoptando su espada más famosa, el Gladius Hispaniensis. No combatían en formaciones rígidas, pero eran rápidos y expertos en emboscadas y ataques sorpresa. Para los celtíberos, la libertad era un valor absoluto. Someterse a un poder extranjero o pagar tributos era inaceptable. La esclavitud era peor que la muerte. Morir luchando era un final honorable, reforzado por una religión ligada a la naturaleza y a dioses guerreros. Roma vio barbarie donde había una mentalidad incompatible con la conquista. Ese choque de valores hizo inevitable una guerra larga y sangrienta en el corazón de Hispania. La llegada de Roma a Hispania no comenzó como una conquista total, sino como una consecuencia de su guerra contra Cartago. Tras la derrota cartaginesa, Roma heredó territorios, aliados y problemas. En la costa y el sur encontró ciudades ricas y dispuestas a pactar. Pero cuando intentó extender su control hacia el interior, el panorama cambió por completo. Para Roma, Hispania era una provincia que debía producir tributos, soldados y estabilidad. Para lograrlo, impuso tratados desiguales, exigió pagos constantes y colocó gobernadores con amplios poderes. Muchos de ellos actuaron con corrupción y brutalidad, saqueando ciudades y explotando a las poblaciones locales. Lo que en Roma se veía como administración, en Hispania se vivía como abuso. El choque cultural fue inmediato. Roma esperaba obediencia a leyes escritas y acuerdos formales. Los pueblos del interior, en cambio, valoraban el honor, la palabra dada y la autonomía del clan. Cuando Roma incumplía tratados o aumentaba los tributos, los celtíberos no lo interpretaban como política, sino como una agresión directa. Además, el territorio jugaba en contra de los romanos. Montañas, bosques y mesetas hacían difícil el movimiento de las legiones y favorecían la guerra irregular. Las columnas romanas, largas y pesadas, se convirtieron en objetivos ideales para emboscadas. Roma había conquistado grandes reinos con rapidez. En el corazón de Hispania, en cambio, se encontró con una resistencia persistente y orgullosa. Lo que debía ser una pacificación se transformó en una guerra larga, costosa y humillante. Una guerra que Roma no podía permitirse perder, ni ganar fácilmente. Las llamadas guerras celtíberas no fueron un único conflicto, sino una sucesión de rebeliones y campañas que se prolongaron durante décadas. Roma esperaba enfrentamientos breves y decisivos, pero se encontró con una guerra irregular, dura y frustrante contra los celtíberos. Las legiones romanas estaban entrenadas para la batalla campal, para avanzar en formación y aplastar al enemigo con disciplina. Los celtíberos luchaban de otra manera. Atacaban por sorpresa, cortaban suministros, hostigaban convoys y desaparecían en el terreno que conocían a la perfección. Bosques, desfiladeros y colinas se convirtieron en aliados mortales contra un ejército pesado y lento. Roma sufrió derrotas humillantes. Ejércitos enteros fueron obligados a retirarse, gobernadores regresaron deshonrados y algunos incluso firmaron tratados vergonzosos para salvar a sus hombres. Estos acuerdos, vistos en Roma como una humillación intolerable, solían ser anulados poco después, reavivando la guerra con más violencia aún. La respuesta romana fue cada vez más brutal. Ciudades arrasadas, ejecuciones públicas, deportaciones y castigos ejemplares buscaban sembrar el miedo. Pero el efecto fue el contrario, la resistencia se endureció. Cada traición romana confirmaba que no había negociación posible. Para los celtíberos, luchar ya no era solo defender su territorio, sino preservar su forma de vida. Para Roma, la guerra dejó de ser una cuestión estratégica y se convirtió en un asunto de orgullo. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder, y el conflicto avanzaba hacia un desenlace inevitable. El símbolo definitivo de la resistencia celtíbera fue Numancia, una ciudad pequeña, situada en una colina, habitada por apenas unos miles de personas. Durante años había resistido ataques, derrotado ejércitos romanos y humillado a generales enviados para someterla. Para Roma, Numancia se convirtió en una obsesión.
Tras varios fracasos, el Senado recurrió a uno de sus hombres más duros y prestigiosos, Escipión Emiliano. Escipión entendió que Numancia no podía tomarse por la fuerza. Así que decidió no atacar. Rodeó la ciudad con un sistema de campamentos, murallas, torres y fosos que cortaban cualquier entrada o salida. Nadie entraba. Nadie salía. El asedio fue largo y despiadado. Dentro de Numancia, los alimentos se agotaron. El hambre, las enfermedades y la desesperación se extendieron entre la población. Aún así, los numantinos rechazaron rendirse. Sabían que les esperaba si caían vivos en manos romanas: esclavitud, humillación y desaparición como pueblo. Cuando ya no quedó nada que comer y la resistencia era imposible, tomaron una decisión extrema. Según las fuentes antiguas, muchos optaron por suicidarse y destruir la ciudad antes de entregarla al enemigo. Numancia ardió. No hubo desfile triunfal ni botín glorioso. Roma había ganado la guerra, pero el precio fue alto. La victoria dejó una ciudad muerta y una leyenda imposible de borrar. La destrucción de Numancia marcó el final de las guerras celtíberas, pero no supuso una victoria limpia para Roma. Militarmente, el conflicto estaba resuelto. Moralmente, dejó una huella incómoda. Tras la caída de la ciudad, el interior de Hispania fue reorganizado. Se reforzó la presencia militar, se fundaron nuevas ciudades bajo control romano y se impuso un sistema administrativo más estricto. Los celtíberos, como pueblo independiente, desaparecieron. Sin embargo, su derrota se transformó en algo inesperado, un mito. Incluso los propios romanos admiraron la resistencia numantina. Numancia representó la idea de resistencia absoluta frente a un poder imposible de derrotar. No por ganar, sino por no rendirse. Por elegir la dignidad incluso cuando no quedaba esperanza. Las guerras celtíberas recuerdan que la historia no siempre la escriben solo los vencedores. A veces, la escriben quienes pierden, pero se niegan a hacerlo de rodillas.